Saludos, gente. Estamos aquí una vez más grabando este Eli de cerca. Hoy me acompaña José Andrés Solano. José es nuestro jefe de asesores de la fracción del partido. Es un poco tímido, así que ahí lo van a ver. Vamos a ver si lo logramos que se suelte un poco. Okay. Pero a José nosotros lo vacilamos y decimos que es el guardián de la doctrina y de la fe. José dirigió el plan de gobierno de hace 3 años, ¿verdad? Él libera la Carta Cabal y es el que siempre nos está recordando a los diputados de la fracción, señores, en tal tema dijimos tal cosa, hay que plantear proyectos de ley, etc. Y bueno, bienvenido, José. Gracias, Eli. De verdad que, no, gracias por acompañarnos. No, gracias a vos. Pues sí, colaborador de la fracción, militante del partido desde hace varios años ya. Siempre interesado en apoyar al partido, a vos, a la fracción. Entonces, pues, muchas gracias por el espacio para conversar. Por supuesto, de eso se trata. Eso es una conversación donde me interesa que conversemos de temas que a vos te interesen, de que vos creas que son importantes de comunicarle a la gente. A veces la gente nos manda preguntas, hoy no tenemos, entonces... las preguntas las hago yo. Las preguntas las haces vos. Ok. Ve, un tema que creo que es de actualidad en la agenda legislativa es que recién pasó la aprobación en primer debate, el proyecto de vuelos de bajo costo, que costó que saliera en primer debate por razones que vos has explicado ampliamente, pero quería saber qué sentís con la aprobación de ese proyecto, cómo lo estás viendo. Bueno, muy contento de que finalmente logramos que se aprobara en primer debate. Ya la gente sabe todos los obstáculos que nos puso el gobierno. En algún momento habían metido 60 y resto de mociones sin sentido, ¿verdad? Porque no eran mociones para arreglar el texto, eran mociones para atascar la discusión. Pero además, con tan mal cálculo lo hicieron, ¿verdad? Que en el orden del día, este proyecto estaba justo antes que el proyecto del fondo de avales que le interesaba al gobierno. Entonces, donde ellos metieron esas mociones, ellos atascaron la discusión, lo cual estaba impidiendo avanzar hacia el fondo de avales. Finalmente, bueno, se dieron cuenta del error que habían cometido, retiraron las mociones, dejaron solo o presentaron un par de mociones nuevas que pretendían hacer algunos cambios que tampoco tenían mucho sentido. Pero bueno, ya se logró la aprobación. Les recuerdo a la gente, el proyecto lo que busca es que si las aerolíneas ofrecen boletos en la región centroamericana a $50 o menos en cada sentido, $100 ida y vuelta, y ese es el costo, digamos, puro que la aerolínea le cobra al pasajero, entonces el Estado costarricense reduce los impuestos que hoy son alrededor de $58, todos los impuestos que se pagan con la compra de un boleto, los reduciría a menos de $23, siempre y cuando el otro país haga lo mismo. El objetivo con esto es que si nosotros bajamos a 23, otro país baja a 23 y la aerolínea cobra $100, tenemos un boleto de $146, todo incluido, para viajar dentro de la región centroamericana. Y algo importante, porque el gobierno, ya sabemos que difunde mentiras, ¿verdad? Que han dicho que esto va a hacer que los turistas que nos visitan se vayan a otros países. El proyecto establece que esa tarifa de $50 es únicamente el pasaje, o sea, el pasajero que se sube a la cabina con su artículo personal, no incluye equipaje. ¿Por qué? Porque efectivamente no queremos que los turistas que vienen a Costa Rica se vayan a otro lado. Sí. Lo que queremos es que las pymes, las pequeñas y medianas empresas costarricenses que a veces buscan crecer en el mercado centroamericano, no tengan el obstáculo que existe hoy de los costos de los boletos, ¿verdad? Transportarse adentro de Centroamérica es carísimo. Yo he venido haciendo el ejercicio todas las semanas de cotizar en las aplicaciones del teléfono boletos, nada más para ver por dónde andan los precios. A Guatemala, a Tegucigalpa, a San Salvador, a Panamá, etc. A Tegucigalpa nunca he encontrado un boleto de menos de $1,000. Sí. A Panamá oscilan entre $300 y $800, ¿verdad? Lo cual desincentiva a
la posibilidad que tienen emprendedores, empresarios, sobre todo pequeños, de poder hacer negocios en la región. Eso es, y eso es precisamente lo que queríamos corregir, ¿verdad? Porque, imagínense una empresa de software o de cualquier servicio tecnológico que tiene clientes en Honduras. Y el cliente llama y dice, tengo un problema, no me está funcionando el sistema. Intentan remotamente, básicamente decirle, apáguelo y vuélvalo a aprender a ver si funciona. Y si no funciona, hay que mandar a un técnico inmediatamente, sí, ¿verdad? Y comprar un boleto inmediatamente para Honduras. Inmediatamente no te cuesta menos de $1,200 o $1,300. Claro. A Madrid te cuesta $600, $800, sí, ¿verdad? No tiene sentido. Y vos has dicho algo que no sé por qué no lo han entendido, que esto es para personas que viajan con una maleta, con un equipaje. O sea, una familia que viene de Europa, viene de otro país, mentira que va a viajar de esa forma o que va a dejar su equipaje aquí para irse a otro país de Centroamérica. Eso no tiene lógica, pero... Yo creo que todo el mundo ha visto a los turistas que vienen, cuando uno viaja y cuando uno entra a Costa Rica y vienen el montón de turistas, un montón de tablas de surf que salen de las panzas de los aviones, sí, sí. Las cajotas aquellas enormes que traen los que vienen a hacer observación de aves, con cámaras y telescopios y toda la carambada, y traen su equipaje. El turista en promedio se queda en Costa Rica casi 2 semanas. Esos no vienen con un par de calzoncillos en el maletín de mano, esos vienen con su ropa, ¿verdad? Sí. Y entonces, como el boleto de bajo costo no incluye equipaje, no existe la posibilidad de que ese turista que viene con su equipaje deje el equipaje tirado en Costa Rica para irse a conocer Guatemala. Claro, eso debería disipar cualquier duda, pero aún así, bueno, ya lo escuchamos a Pilar Cisneros en la discusión en primer debate, repitiendo lo que han dicho, que son mitos. Bueno, y lo ha dicho el ministro de Turismo, que le debería dar vergüenza. Ese señor sabe cuál es el perfil del turista. Además, otra cosa que dijo el ministro, que es que Costa Rica es el que más turistas atrae y que por lo tanto es el que más tiene que perder. El proyecto de ley incluye a Centroamérica y República Dominicana. Costa Rica recibe en el aeropuerto Juan Santamaría como 1.800.000 turistas al año. República Dominicana recibe como 3.600.000 turistas al año. Honduras y El Salvador reciben como 1.400.000, los dos juntos, ¿verdad? Como 1.400.000 turistas al año. Más bien, lo que podemos lograr con esto es que algunos turistas de los que van ahí, que son turistas de otro perfil adquisitivo, de poder adquisitivo, ¿verdad? Usualmente El Salvador y Honduras, la gente que viene a Costa Rica, que es un país caro, tiene un perfil socioeconómico elevado. Y entonces esa gente que viaja a estos otros países porque es más barato, capaz que eso sí, agarran y dicen, suave, ya estoy en El Salvador, aquí hay un boleto de $50 a Costa Rica, déjame ir a conocer. Sí. ¿Verdad? Eli, y ya la próxima semana estaríamos esperando el segundo debate, aprobación final, por lo menos aquí en la Asamblea Legislativa. ¿Que estás previendo alguna posible traba, algún recurso extra? Recursos, no sé. Ya lo que queda es la votación en segundo debate. Vos sos el experto en trámite legislativo. No sé si existe, ya no tienen la posibilidad de presentar más mociones, ¿no? No, ya está para segundo debate. Lo que podría salir bajo la manga es que no creo, porque si vemos la votación en primer debate, recibimos el apoyo de todo el resto de fracciones. Entonces, no esperaría ningún elemento adicional como una consulta de constitucionalidad. No lo espero. Pero una vez que se aprobado en segundo debate, sí podría ser la posibilidad de un veto del presidente, sí, con lo cual el texto regresaría aquí para valorar un resello. Eso es un escenario que podríamos prever. Sí. En efecto, el gobierno le ha puesto tantos obstáculos a este proyecto porque el gobierno no quiere que la gente pueda viajar barato en Centroamérica, ¿verdad? Que no me extrañaría que le metan el veto. Ahora, como decías vos, en la votación en el primer debate, los números fueron bajos porque la asistencia ese día fue muy baja, ¿verdad?
Al final de cuentas, la votación quedó 29-9. O sea que solo había 38 diputados presentes, que es el mínimo para sesionar, ¿verdad? Sí. Pero como vos decías, Liberación Nacional lo apoyó, excepto por un diputado que básicamente está en la cama con el gobierno. La Unidad lo apoyó, excepto por un diputado que básicamente se mueve al ritmo que le dicta el gobierno. Sí. El Frente Amplio lo apoyó, Nueva República lo apoyó, nosotros por supuesto, ¿verdad? Sí. Y entonces cuando uno se pone a hacer las sumas de quiénes pueden estar a favor y quiénes pueden estar en contra, ellos llegan a lo sumo a 10 votos en contra, con lo cual nos quedan 47 votos. Y para el resello lo que necesitamos son 38. Así que si lo veta el presidente, vaticino un nuevo resello para agregarle a la colección. A la colección de resellos del presidente. Así es. Sí. Bueno, ese es el escenario. Ese es el escenario que estamos previendo y yo creo que ya sea a final de año, principios de año, vamos a tener una nueva ley con vuelos de bajo costo para los emprendedores, para los empresarios costarricenses que se puedan beneficiar de esa reducción de costos. Esa es la esperanza, y bueno, explicarle a la gente, ¿verdad?, que una vez aprobada la ley en Costa Rica, para que pueda entrar en vigencia, al menos otro país de Centroamérica tiene que aprobar una ley similar. Entonces, la ley queda aprobada, pero no se puede usar hasta que el otro... Es una cuestión de reciprocidad. De reciprocidad, correcto. Sin embargo, nosotros en el proceso de elaboración de la ley y por intermedio del Banco Mundial, que recuerden que fue el Banco Mundial que hizo un estudio que a mí me lo trajo don Stefan Brunner, vicepresidente de la República, con la idea de presentar el proyecto de ley que presentamos, ¿verdad? Pero el Banco Mundial se involucró en el proceso y hubo conversaciones con los gobiernos de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de República Dominicana, hay Panamá. Buen ambiente. Todos dijeron, nos interesa, claro, pero queremos que Costa Rica lo apruebe primero porque Costa Rica siempre es el que atrasa todo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ya vamos bien encaminados. Súper bien. Eli, y otro tema que se discutió la semana pasada, bueno, por lo menos que conocimos el por tanto de la Sala Constitucional, ante una consulta que promovimos desde la fracción, es el tema de extinción de dominio. Señala la Sala que hay un elemento de los que consultamos, que tal vez no es el principal del proyecto de ley, es el elemento de notificaciones, que efectivamente tiene un vicio de constitucionalidad, pero para desgracia nuestra, la Sala dice que no hay vicios con el resto del articulado. Creo que eso es un tema que va a estar seguro moviéndose en sesiones extraordinarias porque, bueno, desgraciadamente el gobierno está a favor de este proyecto de extinción de dominio solapado. ¿Cómo lo estás viendo? Con la misma preocupación que tenés vos. Tal vez empecemos por explicar un poco acerca del proyecto, ¿verdad? Este es otro de esos proyectos con nombre rimbombante. Ya en varias ocasiones anteriores, en asambleas legislativas anteriores, se habían discutido proyectos de ley de extinción de dominio. Sí. Y el nombre extinción de dominio quedó más o menos satanizado, ¿verdad? Entonces ahora presentaron un proyecto de ley con un nombre rimbombante que ni me acuerdo cuál es el nombre, porque aquí en la Asamblea Legislativa todo el mundo habla del proyecto de extinción de dominio, ¿verdad? Sí. ¿Y qué es extinción de dominio? Es la idea de que cuando una persona obtiene bienes o activos de manera ilícita, que se le pueda quitar la propiedad de esas cosas porque las obtuvo de manera ilícita. La extinción de dominio existe en la legislación siempre y cuando el ciudadano tenga la garantía de un juicio justo. Entonces, a una persona la acusan por narcotráfico, va a juicio, se demuestra que efectivamente participó en el narcotráfico y entonces sus bienes y sus activos y su dinero, el tribunal puede disponer que pasen a manos del Estado, ¿verdad? Cuando se habla de extinción de dominio per se, lo que están buscando es que sin que haya juicio o sin que haya concluido el juicio, a la persona se le puedan quitar los bienes. Pero en las versiones anteriores, que se han discutido por lo menos desde hace 15 años, lo que se pretendía era que durante el juicio penal, en paralelo, se llevara un juicio
no sé si es contencioso administrativo, donde se decretara digamos, el congelamiento de los bienes, aunque la persona todavía no fuera condenada en lo penal. Ya eso era preocupante, porque si a mí me acusan y no han logrado demostrar que es cierto de lo que me acusaron, ¿verdad? ¿Por qué me van a quitar mis bienes? Sí. Pero digamos que por lo menos era en un juicio. Este proyecto de ley que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, lo que dice es que la Fiscalía va a poder solicitar el congelamiento de bienes de las personas, bienes activos, dineros, cuentas bancarias, todo, sin que ni siquiera exista una acusación. Así es, gravísimo. Entonces yo me invento que José Andrés es mi rival político, me quiere destronar de la presidencia del partido, por lo tanto me va a pasear en su vida y voy y lo denuncio de que ese carro que anda, no corresponde con el salario que tiene. Claro. ¿Verdad? Y entonces, perfectamente, si yo tengo un fiscal amigo que se apunta, perfectamente le congelan los bienes a José Andrés, ¿verdad? Sí. El propietario de una empresa que dice, ¿cómo hago para quitarme de encima la competencia? Claro. Voy a denunciar al propietario de la empresa competidora, ¿verdad? Sí. Entonces, esto se presta para persecuciones políticas, para persecuciones comerciales, etc. Y un elemento del ITESUMO, que es, en este país, con el nivel de informalidad tan alto que tenemos, gran parte de la población se encuentra en la informalidad. ¿Cómo hace esa persona que, por su propia condición, no tiene documentos, no tiene facturas, etcétera, cómo hace para justificar que sus ingresos son legítimos? Porque uno puede cuestionar o no la informalidad, pero eso es enano de otro cuento. Es correcto. A efectos de lo que la ley le está planteando, bueno, ese proyecto de ley, podría ser fácilmente denunciable y no tiene cómo defenderse. Ese es un puntazo, José Andrés, que a mí usualmente se me olvida mencionarlo en las entrevistas y todo. Efectivamente, porque lo que la ley dice es, ojo, no tiene que haber ni siquiera acusación contra la persona. El fiscal puede ir a solicitar el congelamiento de bienes con la mera sospecha. Y entonces se le da a la persona 3 días para justificar la legalidad de sus ingresos. Incluso quien está en la formalidad, si llegan y le dicen, esa casa que usted compró hace 9 años, a ver, demuéstrame de dónde sacó los ingresos. Mientras uno va y consigue todos los papeles, el banco con el que hice el trámite ya no existe, lo absorbió otro banco. Conseguir los documentos es bien complicado. Sí. Ahora, la persona que está en la informalidad, que yo siempre he dicho, la enorme mayoría de las personas que están en la informalidad no son malas personas. Lo hacen por necesidad, porque en este país es tan caro estar en la formalidad que la gente tiene que escoger entre alimento a mi familia o cumplo con los impuestos y las cargas sociales. Y entonces la persona en la informalidad, ¿cómo hace para demostrar? Como decías vos, si no emite factura, tal vez lo que tiene es ventas de frutas en las esquinas de las calles, etcétera, ¿verdad? Y con suerte y mucho esfuerzo se compraron un Hyundai Excel del año 2000 con 400,000 kilómetros. Porque además la ley no incluye un margen sobre el cual decir, sí, esto de aquí para abajo no hay problema, pero de aquí para arriba sí. Entonces, pero al no haber margen, cualquier tipo de ingreso podría ser sospechoso. Que nosotros insistimos nosotros mocionamos para que se metiera por lo menos un umbral. Y nosotros hablábamos de alrededor de $50,000. Y decimos, ok, de $50,000 para abajo no se investiga. Ya más de $50,000 que la persona de pronto tenga y no se entiende de dónde salieron. Bueno, por lo menos no aceptaron eso los diputados, los de las demás fracciones. No aceptaron ampliar ese plazo de 3 días, ¿verdad? Y lo que la Sala Cuarta se trajo abajo, lo único que la Sala Cuarta se trajo abajo, que habían metido que a la persona se le podía notificar por cualquier medio que la persona hubiera usado en cualquier momento de su vida. Así es. Y entonces, por ejemplo, si usted trabajaba hace 10 años en una empresa y usted tenía un correo, joseandresolano@lospatitos.com, pero José Andrés ya no trabaja en Los Patitos. El Hotmail que ya no uso. O el Hotmail que ya no usa, sí. ¿Verdad? Lo notifican ahí y el tribunal se da por satisfecho de que fue notificado.
En eso la Sala Cuarta dijo, no, señores, eso no puede ser tan general porque eso se vuelve arbitrario. Pero a mí realmente me preocupa la resolución de la Sala Cuarta, porque la Sala básicamente está avalando una violación a la propiedad privada que está protegida por la Constitución política. Claro. Está avalando la inversión de la carga de la prueba. Así es. Porque normalmente cuando a uno lo acusan, le corresponde a la parte acusadora demostrar la acusación. No le corresponde al acusado demostrar su inocencia. Sí. Bueno, aquí se está haciendo al revés. Vos tenés que demostrar que lo que obtuviste es legítimo. Exactamente. Sí. Y sos culpable de entrada. Bueno, ese es el otro principio jurídico fundamental en una democracia, que es que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí, sin que haya ni siquiera acusación, ya puede la Fiscalía solicitar el congelamiento de bienes. Entonces, ni siquiera hay una acusación y ya la persona es culpable. Sí, y estas son herramientas que si se usaran, si tuviéramos una garantía de que se van a usar correctamente, entonces uno dice, bueno, esto es una herramienta poderosísima para combatir el narcotráfico. El problema es que una vez que uno autoriza esto en la ley, lo pueden utilizar como quieran. Claro. Yo lo he dicho en muchos lugares, yo tengo una altísima opinión del fiscal general Carlos Díaz, me parece que es una persona sensata, decente, razonable, pausada, equilibrada, y estoy seguro que él no va a usar esta herramienta de manera irregular, pero don Carlos no va a ser el fiscal para toda la vida. Sí, y cuando uno aprueba leyes, uno tiene que pensar no en quién va a estar. No solo en quién va a estar, sino que uno tiene que pensar no solo qué uso van a hacer las personas buenas de esa ley, sino qué uso pueden hacer las personas malas de esa ley. Claro. ¿Verdad? Y eso nosotros lo entendemos porque como liberales entendemos que desde su origen el pensamiento liberal la idea era limitar el poder, en primera instancia del monarca, del rey, luego del Estado, porque no le podemos dar esas facultades para que en un escenario en donde las personas, como vos decís, que tengan el poder, sean personas malas, nos puedan pasar por encima del resto de la ciudadanía. La idea nuestra es siempre limitar el poder del Estado para que eso no suceda. Desgraciadamente, eso no lo entiende el resto de fracciones o el resto de partidos políticos estatistas que creen que quienes van a gobernarlos siempre van a ser ángeles. Exacto. Y eso no es así. Hay que prever ese escenario en donde quien tiene el poder puede ser que sea una persona mala, malévola, con malas intenciones, con deseos de reprimir, de restringir a los ciudadanos. Así es. Y eso es una realidad, ha pasado en la historia, ha pasado siempre y seguramente en el futuro pasará. Ojalá que no en este país, pero en muchos otros países. Entonces, en el ADN nuestro sí está eso de limitar el poder político. Así es. Pero desgraciadamente las otras fracciones no piensan igual. Lamentablemente no, y incluso las que en campaña política adoptan un discurso medianamente liberal, por ejemplo, que cambió el tema, pero ¿cuántos candidatos presidenciales en la última elección hablaron de reformar el Estado, cerrar instituciones, sí, etcétera? Y a la hora de llegar, bueno, Rodrigo Chávez, Linet Saborío, hasta el mismo José María Figueres. Hablaron de reformar el Estado y eliminar impuestos. Y eliminar impuestos. Y a la hora de llegada, todos se oponen a cualquier proyecto de ley de cierre de instituciones, sí, o de fusión de instituciones o de disminución de impuestos. Incluso el proyecto de cerrar una agencia espacial que no existe. Sí. O sea, tanta es la cerrazón estatista que hasta para esos proyectos de ley no tienen la capacidad de dar el paso y cumplir lo que prometieron, ¿verdad? Yo, José, soy una persona optimista por naturaleza. Es un optimismo medio extraño, ¿verdad? Porque, a ver, para estar metido en esta ocupación en la que estoy yo ahora de diputado político, uno tiene que ser muy optimista. Así es. Uno tiene que verdaderamente creer que se puede arreglar el país con las herramientas que tenemos a nuestra disposición, sí, ¿verdad? Hay que ser obstinadamente optimista. Obstinadamente optimista, exactamente.
Pero hay días que realmente uno se achanta y uno dice, a la pucha, pero habrá futuro. El día que archivaron ese proyecto de ley de la Agencia Espacial Costarricense, fue uno de esos días que yo dije, de ahí, habrá futuro. Porque, como estaba diciendo José, hay una ley que se creó para crear la Agencia Espacial Costarricense. Nunca se creó. La ley se aprobó, pero la ley está ahí, es un papel. Exactamente. La institución existe solo en el papel. Una de las razones por las que nunca se creó la Agencia Espacial Costarricense es porque en la ley pusieron básicamente un anuncio de gobierno de Costa Rica busca persona con el siguiente perfil. Es un anuncio de una oferta de empleo con un currículum para quien iba a gerenciar la Agencia Espacial Costarricense que nadie cumple. Claro. Nadie cumple y mucho menos nadie cumple con el salario que podía pagar el Estado costarricense. Entonces, como eso está en la ley, ¿verdad? Esas son las caballadas que a veces los diputados hacen, meter en la ley el perfil el perfil completo de quien lo va a gerenciar, ¿verdad? Iba teledirigido el proyecto, podríamos Bueno, yo creo que tenía nombre y apellido, sí. Pero no le preguntaron a la persona, porque esa persona jamás le iba a interesar con el salario que se paga ahí, asumir una función de esas, ¿verdad? Pero entonces la agencia no existe. Presentamos un proyecto de ley para derogar esa ley para que a nadie se le ocurra abrirla, ¿verdad? Y a la hora de llegada, los diputados de la comisión, con la excepción de este muñequito de Queque, ¿verdad? Todos dijeron, no. La ley está mala, pero lo que hay que hacer es corregirla. Siempre hay que arreglarlo. Hay que arreglarla, pero no hay que cerrarla. Es una institución importante. ¿Importante para qué? Sí. ¿Verdad? Algunos académicos vinieron y dijeron que era importante tener una agencia para poder establecer convenios de cooperación con las agencias de otros países. Me parece que digamos que tal vez se pusieron un poquito más poéticos de la cuenta, porque la realidad es que, por ejemplo, el Tecnológico en Cartago tiene un programa de ciencias aeroespaciales. Las universidades pueden hacer eso hoy día. Correcto. O sea, el Tecnológico tiene un departamento de ciencias aeroespaciales. De hecho, han puesto satélites en órbita. ¿Y cómo lo hacen? Con un convenio con la NASA. Y entonces, cuando la NASA lanza un chunche de esos, no sé, un cohete de esos, o sea, hay un convenio que le permite al Tecnológico mandar el satélite, y entonces la NASA lo sube en su cohete y lo despliegan arriba en el espacio, ¿verdad? Y hacen investigación interesantísima. O sea, yo fui a conocer este centro en el Tecnológico y realmente hacen un trabajo interesantísimo. Incluso cuando fui me terminé quedando más tiempo del que tenía programado, y entonces en eso me dice el director de ese programa, me dice, don Eli, me dice, yo tengo que subir al techo, tengo que cortar la reunión. Le digo, ¿cómo que tiene que subir al techo? Y me dice, es que en 15 minutos pasa el satélite, por la órbita que hace, en 15 minutos pasa exactamente por aquí arriba. Y entonces nosotros tenemos en el techo aparatos que captan la señal del satélite y bajan información de una vez, y entonces tengo que ir a asegurarme de que todo esté funcionando. Me dice, ¿no quiere venir? Claro que quiero venir, ¿verdad? El satélite, no les miento, el satélite es de este tamaño, por supuesto. Sí, es una cajita de 10 centímetros cúbicos. Y entonces por supuesto que uno no lo ve, pero las máquinas registran donde va pasando, ¿verdad? Realmente interesante, pero no fue necesaria la Agencia Espacial no es necesario, para hacer eso. Como no son necesarias muchas otras instituciones. Y como somos obstinadamente optimistas, volvimos a presentar el proyecto para cerrar la Agencia Espacial, dicho sea de paso. Es correcto, es correcto. Sí. Y negociamos para que fuera una comisión diferente, a ver si acaso tenemos mejor suerte ahí, ¿verdad? Pero de verdad, ese día yo dije, pucha, si no podemos ni cerrar una institución que nunca existió, ¿qué esperanza tenemos con el proyecto de cierre de Recope, el proyecto de cierre de RACSA, o los de fusiones de ministerios que hemos planteado? Yo creo que hay que insistir, esperar que el acomodo de fuerzas políticas hacia futuro sean beneficiosas con esta visión liberal.
tener una bancada más fuerte, poder construir y poder sacar esos proyectos, porque es que yo pienso que estamos gobernando con una administración del siglo XIX y del siglo XX queriendo ser exitosos en el siglo XXI. Así es. Es como querer ganar una carrera de Fórmula 1 con un carro de los años 60 compitiendo con un carro de 2024. No lo vamos a lograr. Y ojalá fuera un carro de los años 60. Yo creo que estamos compitiendo con una carreta de bueyes. Sí. Sí, así es. Sí. Ahí va Verstappen. ¿Con quién? Ferrari, ¿o con quién estaba Verstappen? Ya ni sé. Con no importa, con Red Bull. Red Bull. Ahí va Verstappen en su Red Bull. Se le dio fiebre la Fórmula 1. Y ahí vamos nosotros en la carreta de bueyes. Pero, Eli, yo creo que lo que decías, retomando, una cuestión que es de liberales es ser optimistas. Es una cuestión incluso de ver en positivo las cosas. Y pensando ya en el próximo año, empieza el tema de campaña. Necesitamos ser aún más optimistas porque la gente, en medio de este contexto tan negativo que a veces vive el país, de malas noticias, de liderazgos negativos, nosotros podamos proyectar esa imagen de que sí hay, optimista, de que sí hay esperanza y que hay una vía que es la que le conviene al país, que es la propuesta que nosotros queremos construir. Entonces, esa velita que a veces parece que se va a apagar de esperanza, yo creo que hay que fortalecerla y bueno, sacar de algún lado el optimismo, ¿verdad? Sí, bueno, es un mensaje muy importante porque algo que tenemos, y no puedo decir que todos los liberales, pero sí en el Partido Liberal Progresista, es que nosotros constantemente estamos viendo a futuro. Sí. Nosotros no estamos legislando para mañana, estamos legislando para los próximos 25 o 40 años. Ese es un proyecto de mediano y largo plazo. Son proyectos de mediano y largo plazo, y aunque el ejemplo no sea el más feliz, Costa Rica intentó hacer una reforma fiscal desde el gobierno de Oscar Arias, desde el gobierno de Figueres, 94-98, lo que lograron fue crear el impuesto único al combustible, que hasta el día de hoy nos tiene atragantados, ¿verdad? Pero Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Oscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, todos intentaron reformas fiscales y no fue sino hasta que estábamos al borde del precipicio con Carlos Alvarado que finalmente se aprobó. Entonces, a veces uno plantea las cosas y uno quisiera que se aprueben mañana, pero entendemos que algunas de esas cosas van a pasar y van a pasar en el próximo año y medio antes de que salgamos. Muchas otras estamos planteando el tema para que la discusión inicie. Sembrando la semilla. Sembrando la semilla para que ojalá en el próximo periodo o dentro de 2 periodos logremos el apoyo suficiente para poder hacer esa reforma del Estado que tanto necesitamos. Bueno, no solo la reforma del Estado, la simplificación tributaria y todo lo que queremos. Claro. José, muchísimas gracias. A vos, Eli. Agradecerle a la gente que nos ve en las diferentes plataformas. Recuerden, si nos están viendo en YouTube, poner el like, hacerle clic en la campanita para que les salgan las notificaciones. Esto también lo compartimos después en todas las demás redes sociales, así que sea cual sea la red social de su preferencia, póngale like, recomiéndonos, eso nos permite que otras personas puedan tener acceso a este contenido. Si a usted le gustó, si nos está viendo hasta este punto, recomiéndeselo a sus conocidos y a sus amigos. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.